Muy buenas, familia. Muy buenas, queridos, queridas. Tercer podcast. Tercer mes. Oh, Margot. Qué bonito el número 3, por cierto. Eso. Este mes hemos querido plantear un tema que consideramos que es bastante potente y que en algún momento y de alguna manera a todos y a todas nos ha tocado bastante. Anunciamos ya qué tema es. Dale caña. La relación con nuestro cuerpo. Temazo. Temazo. ¿Empezamos? Dale. Vamos al lío. Lo que os decía, que hemos querido sacar este tema en el podcast porque, el cuerpo es el lugar físico el que habitamos y muchas veces es como el elemento, ¿no? Ay. Llora junto. Ay, no me sale la palabra. El templo. Es como el templo que habitamos, que muchas veces hemos sentido que nos ha acompañado bien, pero otras veces hemos sentido que nos ha fallado mucho. Y queremos hablar de la relación con el cuerpo, no solo en temas de complejos físicos, que creo que todo el mundo hemos tenido en algún momento, ¿O tenemos? sino también de las sensaciones, del rechazo que a veces nos genera, de lo que nos incomoda. Andrés, ¿cómo ha sido a lo largo de tu vida tu relación con el cuerpo? Así de sencillo, la pregunta. Pues fíjate, para mí este tema es potente porque yo he pasado por momentos de mi vida chungos en este sentido. Y el hecho de que mi vida haya girado en torno al deporte durante muchos años, casi de manera fundamental, en algún momento me ha jugado alguna mala pasada. Y la época de la adolescencia para mí fue chunga en este sentido, porque yo en mi caso jugaba al fútbol por aquella época a un nivel alto y como dije en una ocasión, yo siempre he sido el mejor de los peores, pero el peor de los mejores. Entonces en aquella época debí de entender de alguna forma que mi manera de rendir más era estando más delgado. Cuando yo genéticamente no es que sea un fideo, pero tampoco soy obeso. Pero es verdad que mi cuerpo es propenso a ganar peso si no me muevo. Ahora diré a la mayoría, como todos, bueno, no todos. Entonces yo sí que es verdad que a través del deporte siempre he canalizado todo esto y mi relación tanto con el cuerpo como con la comida y demás, pero en esa época un poco difícil de mi vida, pues dejé de comer porque tenía un trastorno totalmente con lo que yo veía de mí. Yo me veía demasiado gordo para jugar al fútbol y la gente no hacía más que decirme que cómo estaba tan delgado. Entonces, esto es algo que he podido empezar a ¡Qué contar. lucha! Sí, he podido empezar a contar hace relativamente poco, pero estuve un año y pico con una relación con mi cuerpo que para nada era no la normal, sino la realidad. Yo veía una cosa distinta de la que veía todo el mundo y la que veía y de la que me daba el espejo. Entonces yo en mi caso sí que he tenido que trabajar mucho conmigo mismo el hecho de entender que si te sientas lo normal es que te salga una lorcilla en la parte baja del abdomen o en la alta. Si te tumbas, que tu abdomen o tu tripa vaya hacia un lado. Entonces, bueno, has empezado potente, tú esto ya lo sabías, pero bueno, para mí la relación con mi cuerpo todavía a día de hoy obviamente me juega malas pasadas en el sentido de que creo que todos los que estamos viendo esto, cuanto mejor te ves, o sea, cuanto mejor sabes que estás, peor empiezas a verte una vez que has asumido que ya estás bien porque siempre quieres más. Es que se mueven muchas cosas con respecto al cuerpo. Fíjate que lo que has compartido ha sido el tema de la alimentación, que está súper relacionado. El tema de cómo nos vemos y por su lado el cómo nos sentimos. Y nosotros tenemos un universo con toda esta movida, más luego lo que nos devuelven los demás, que por cierto a veces es gratuito, lo que nos devuelven los demás, de cómo nos encontramos nosotros con nuestro cuerpo, ¿no? Sí. ¿Hay algo más que quieras compartir de lo que nos has contado? Que gracias. Bueno, a día de hoy, cuando a mí me sobran 2, 3, 4 kilos, digo de mi peso ideal, que yo siempre le digo a todo el mundo, en este caso a las personas que acompaño a mis clientes y demás,
que yo que me dedico a este mundo también de lo estético, aunque yo no lo entienda así, es una consecuencia de moverte y demás la mayoría de las ocasiones, todavía me tengo que convencer a mí mismo que no estar en mi prime, como diría un chaval de 15 años, no estar en mi mejor versión, no es sinónimo de que esté mal, esté gordo o esté no sé qué. O sea, hoy en día reconozco esos fantasmas, pero los sigo teniendo, porque cuando estamos bien, nos encanta vernos bien. Y eso genera la sensación un poco ficticia o la necesidad de vernos bien todo el rato. Y eso es imposible. Y sobre todo que hay personas que nunca se llegan a ver bien y la cosa que muchas veces pasa, no solo con el cuerpo, con el dinero, con las parejas, con los amigos, que a veces cuando sentimos que hemos conseguido algo, empieza el miedo a perderlo. Y es entretenido el tema. Fíjate que me estoy acordando ahora que en esta época en la que yo tiraba la comida a la basura, o sea, me lo podía permitir porque por aquellas comía en casa y comía solo, no tenía nadie que me controlara. Entonces me iba buscando un poco la vida para hacer este tipo de historias. ¿Qué pasa? Que yo los veranos siempre me he ido de campamentos, ya sean de aventura, de fútbol, de lo que sea. Y siempre he compartido con un montón de niños de toda España. Entonces, claro, lo que a mí me jugaba la mala pasada, que en este caso cualquiera diría, joder, pero si eso es algo positivo, es que yo, por tener la genética que tengo, estando súper delgado, la gente pensaba que estaba súper fuerte. Yeah. Pero yo tiraba la comida a la basura. Entonces recuerdo estar en un campamento y que todo el mundo halagara mi forma física y que nadie supiese que yo tiraba la comida a la basura. Que nadie supiese lo que tú estabas pasando por debajo o tú solo. Claro. Y aún así yo decía, vale, se me notan todos los músculos del cuerpo y es una pasada, pero es que me veo mal. No me siento... Era un bucle bastante chungo. Entonces, bueno, supongo que este tipo de guerras, que más que menos las tenemos todos en algún momento de nuestra vida o quizá ahora estás en este momento. Y bueno, tú como psicóloga, no sé la manera en la que lo tratas, yo solo me gustaría compartirles que con 14 años entré, con 16 salí y entré solo y salí solo, en el sentido de que tengo claro que mi madre era consciente, me dejó mi espacio, siempre de una manera un poco controlada, pero tuve la oportunidad de entender según qué tipo de cosas yo solo y pasarlo. Pero también sé que hay gente que se queda ahí. Y yo aquí, y sobre todo por lo que me dedico y por lo que he vivido, que hay cosas que no tenemos por qué pasar solos, ¿eh? O sea, hay momentos que sí, el camino tenemos que caminar cada uno de nosotras y de nosotros, pero que nadie tiene que estar solo o sola en momentos tan complicados y tan jodidos. Yo es que este tema, Miriam, me encanta porque igual que el mes pasado hablábamos del poder del movimiento, de lo que implica moverse, el sentirte bien, verte bien, creo que todo en la vida juega un arma de doble filo. Y según cómo estemos nosotros, lo que hablamos siempre del momento vital en el que te encuentras, ya sea porque estás súper bien o porque estás súper mal por cualquier motivo en ese momento, condiciona todos los otros aspectos, como en este caso la relación que tienes con tu cuerpo. No cambia nada en tu vida más que anímicamente estás peor y automáticamente te ves peor y tu cuerpo no ha cambiado en nada. Entonces me parece potente y que, bueno, desde tu perspectiva, pues, no sé, me parece curioso también cómo lo debes de abordar todo esto. ¿Qué cuento? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo queremos abordarlo aquí? ¿O también la relación que yo he tenido con mi cuerpo? No, cómo lo abordas tú como profesional y obviamente cómo lo abordas tú a nivel personal contigo mismo, claro, porque es lo que te digo, que por muy psicóloga que seas, tengo claro que todos tenemos... Nos pasa por cosas. Yo por eso quería, ¿no? Y queríamos plantear este tema. Yo a nivel personal, yo conmigo misma y con mi cuerpo tengo una relación neutra. Ahora, lo que me rodeaba hacia mi cuerpo era lo que nunca ha sido tan neutro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo siempre me he criado muy delgadita. Cuando me vino la regla, engordé. Te hiciste mujer. Bueno, yo ahora digo que tuve mi época barrilete cósmica. O sea, viendo fotos digo, oh Margot. Pero yo en ese momento no tenía esa sensación. Pero sí que recibía muchos comentarios de vaya culo estás echando, vaya piernas, ¿no? Recuerdo que le decía a mi madre, a ver, la niña.
Pero yo mientras tenía ese peso, que no recuerdo exactamente, yo no tenía la sensación de tener kilos de más. O sea, tú estabas en la mar de a gusto. Yo estaba a la mar de a gusto, pero sí recuerdo el vaya culo. Y decir, bueno, esto hay que taparlo o hay que hacer lo que sea porque, ¿no? Luego cuando llevé el aparato de los dientes, los brackets, ahí encogí. Porque no Ahí te dejan encogí. comer chocolate. Claro, y que te duele todo y era como jopetas. Bueno, ahí encogí y ahí me quedé en los 50 y algo. ¿Qué pasó? Ahí los comentarios fueron todos al revés. Y que delgada estás, y que no sé qué. Y claro, tanto cuando era un momento barrilete cósmico como cuando ya adelgacé, todo el mundo es que comes mucho, es que no comes nada. Y yo me recuerdo en ese momento de cabreada, pero sin decir nada, porque claro, no puedes decir nada, de hijos de fruta. Es que yo no digo ni que comes ni que dejes de comer, dejadme puto en paz. Y yo sí que recuerdo más esa lucha que con mi cuerpo en sí. Ya. Sí que recordaré que yo cuando hice el primer máster después de la carrera, a nosotros nos obligaban a hacer terapia individual y grupal. Y la última terapia grupal, recuerdo que mi profe nos llevó al templo de Devota ahí sentados y tuvimos que decirnos entre todos qué era lo que más nos gustaba y lo que más admirábamos de cada uno de nosotros. Y una de las partes fue hablar de nuestro físico. Y todo el mundo en ese momento, adivinad lo que me dijeron. Que estabas delgada. No, que les encantaba mi culo. Ah. Era como, what the fuck, ¿no? Algo que yo siempre había recibido negativamente, pues era como, wow, que esto de repente, ¿no? Ahora le gusta a todo el mundo. Y yo más que con mi cuerpo, insisto, ha sido con respecto del entorno o de la sociedad, con respecto a cómo yo estaba físicamente en ese momento. Yo creo que esto es interesante porque si todos viésemos la vida bajo los mismos ojos, la belleza sería objetiva y no subjetiva. Habría cosas que yo ahora mismo salimos a la calle y lo que te parece guapo guapa a ti, quizás a mí no. Entonces, es súper curioso cómo... Por eso te decía, según cómo esté nuestro estado anímico, quizá nos dejamos más llevar por un tipo de comentario o por otros, teniendo en cuenta que seguramente seamos dos cosas opuestas para dos personas distintas. Total, y también teniendo en cuenta que en este caso, de las dos experiencias que hemos compartido los dos, también era la edad que teníamos, que éramos pequeños, no teníamos el grado de madurez que teníamos ahora, y yo ahora desde el nivel de conciencia que tengo actualmente, claro, yo veo que realmente quien tenía problemas con mi culo, con lo que sea, eran las personas que me decían ese comentario. Pero claro, eso lo puedo ver ahora, en ese momento no, que estamos más blandiblues y eso genera movimiento. Y luego con respecto a lo que me decías de cómo lo suelo afrontar en los procesos, siempre depende. Depende porque habitualmente estos son temas que a la gente le cuesta decir. Siempre, ¿no? Es como, bueno, me doy pequeños atracones, no estoy contenta con mi cuerpo, no estoy contento con mi cuerpo, los kilos de más. Y yo siempre les digo que de primeras jamás voy a empezar a trabajar ese tema. Jamás. Supongo que el origen de todo esto no suele ser. Claro, ¿no? O sea, al final es como, por supuesto, oye, yo no soy experta en alimentación, no soy experta en deporte, consulta con un profesional, pero siempre les pido que haya un poco de pausa porque vamos a investigar, vamos a explorar cosas. Porque al final nuestro cuerpo o la relación con la comida, y hoy que estamos hablando del cuerpo, hablamos del cuerpo, es como el cúmulo de cosas. Es como, igual que hablaba antes de que es el templo, muchas veces también es el contenedor de muchas historias que no gestionamos, que no podemos verbalizar, que no hemos podido expresar, y muchas veces las luchas que tenemos con nuestro cuerpo son las luchas que hay con elementos o con personas de fuera, y como no podemos tenerlas con esos elementos de fuera, con esas personas de fuera, acabamos teniéndolas con nuestro propio cuerpo. De hecho, es muy curioso porque también hay zonas, ¿no?, de nuestro cuerpo que movilizan más que otras. Es que eso también hay por debajo cositas emocionales, ¿no? Siento que a las mujeres el tema de la tripa, ¿no?, también por el tema del útero, de la regla, lo que hablas tú de las lorzas, los hombres también tenéis otras cosas con la tripa, pero lo que se mueve en unas personas y en otras con respecto a la misma zona, nada tiene que ver. Sí. Y sobre todo que, por supuesto, la aceptación es súper importante, pero yo como siempre digo, yo no puedo aceptar mi tripa si tengo un conflicto con ella. Entonces siempre ir a ese conflicto a lo que sea que se esté moviendo. ¿Se puede tardar tiempo? Sí. Y además,
Y una anécdota, yo siempre recordaré a una de mis abuelas que estaba con artrosis, ¿no? Siempre quejarse de sus putas piernas, es que mis putas piernas, ¿no? Y ahora con el tiempo, conociendo todo lo que ha vivido mi abuela, siempre pienso, wow, es que todo lo que sostuvieron esas piernas, ¿no? Y es un poco también lo que te quiero y os quiero plantear, ¿no? Hostia, ¿somos conscientes realmente de todo lo que soporta nuestro cuerpo? Pasa muchas veces en el día a día, es como queremos estar a tope, ¿no? Red Bull, café y luego queremos que el cuerpo duerma. Hostia, es un puto maltrato. Entonces ahí entramos en muchas guerras, el cuerpo no me da, ¿no? Y el agente deportista cuando hay lesiones, cuando se habla de mi zona mala, es que tengo un cuerpo malo, no, perdón, es la zona que más mimo necesita, ¿no? Pero en ese momento nos genera un rechazo porque sentimos que nos está fallando, ¿no? Y muchas veces sentimos que nuestro cuerpo nos está fallando. Eso es súper potente porque efectivamente estamos muy acostumbrados a maltratar nuestro cuerpo como si no pasara nada y lo hemos hablado también en otros episodios creo que fue el mes pasado, que a través del cuerpo también se expresan muchas cosas internas y nosotros parece que lo utilizamos como si fuese indestructible, un tal, y me parece muy injusto porque no nos damos cuenta, porque pensamos que no pasa nada y el día que pasa nos echamos las manos a la cabeza y no paramos a pensar cómo tratamos nuestro cuerpo. Sí, y que hay a veces lo que hablaba, ¿no? Que cuando hay un conflicto es muy difícil que lo podamos tratar bien. Yo tengo un juanete en el pie izquierdo, bueno, que saluda bastante bien. Y yo en mi adolescencia, las mujeres lo recordarán, se pusieron de moda los zapatos de chúpame la punta, los zapatos de pico. Entonces eso era lo hiper mega moderno. Yo recuerdo a mi madre, hija, tus pies, y decía, voy a la moda, ¿no? Es lo que hay. Entonces, claro, luego de mayor el pie me empezó a doler mogollón. Y yo recuerdo de, joder, juanetas, que no sé qué, no sé cuántos. Y cuando empecé a hacer deporte, me pusieron plantillas, calzado ancho, es como que le empecé a mimar, le empecé a dar amor y me dejó de doler. Ahí está el juanete, pero ya no me duele. Y es como, claro, es que el amor lo transforma todo. Pero es que ya a veces, insisto, por los conflictos que tenemos dentro, que a mí me salga darle amor a una parte de mí. Y más cuando siento todo el rato que me está fallando o que en algún momento no me ha protegido o que en algún momento se han metido por mí por esa parte. Entonces, por eso llevo un proceso por debajo. Porque sí, yo puedo empezar a cuidar mi cuerpo, pero si ese conflicto no está resuelto, la lucha interna y el autoboicot que va a salir va a ser heavy metal. Bueno, es que ya lo hablaremos porque esto en algún momento será un tema aparte, pero nosotros a veces creemos que estamos cuidando nuestro cuerpo y no le damos el descanso que necesita, que es lo que utiliza para regenerar todo el daño que le hacemos en el día a día por el mero hecho de vivir, de movernos y de respirar, y ese tipo de acciones que tenemos totalmente normalizadas como si no pasara nada. Y claro que pasa. O sea, yo nunca he sido partidario de llevar todo lo que dice la ciencia al dedillo, todo el mundo por igual, por lo que hablábamos el mes pasado. No todo le hace lo mismo a todo el mundo, ni lo necesita todo el mundo, pero quizás sí que hay unos básicos que en este caso, con el tema del cuerpo y la relación que tenemos con nuestro cuerpo, nos sirven a todos por igual. Y aún así no lo hacemos. No. Entonces vamos superponiendo cosas y luego, claro, cuando la montaña es gigantesca, pues lo que decía, pues nos echamos las manos a la cabeza y analizamos lo que hicimos ayer, no lo que llevamos haciendo 10 años. Y que no sabes por dónde empezar en ese momento de colapso, no sabemos por dónde empezar. Entonces no es fácil, ¿no? Por eso también lo queríamos sacar. Y yo creo que es un tema donde necesitamos mucho de ellos, que nos comenten un montón. Sí. Para saber qué se ronda, ¿no? Yo estoy convencido que historias como la mía, quien más, quien menos, al final todo el mundo hemos vivido algo de alguna manera en relación a este aspecto. El que tiene el pelo rizado porque lo habría querido tener liso y era el pelo polla de pequeño. Hola. Bueno, perdón. Es que llamaban sí, era así. O sea, a mi hermano, que tiene el pelo súper rizado, de caracolillos, le llamaban Pepo, y es de pelo... Eso. Entonces, en todo cariñoso, pero que eres eso. Sí, ya por ser algo diferente, ya toma. Y además, fíjate, yo recuerdo que cuando yo iba al colegio en autobús con mi hermano, hubo una época en mi vida que yo iba en uniforme al colegio. Y claro, con el pantalón del uniforme, yo que siempre he tenido las piernas muy grandes, lo que hoy para la mayoría de las personas es una bendición,
a mí me ha generado complejo a lo largo de mi vida porque yo era incapaz de ponerme un pantalón sin arreglarlo de largo, de ancho, de no sé qué, no me entraba nada. Me sentía, o sea, pensaba, pues eso, como te digo a veces de broma, que estoy mal hecho. Y tengo el recuerdo de ir con mi hermano hacia la parada del autobús con el uniforme y pararme y decirle, oye Mario, ¿tengo el culo pollo? Porque yo sentía que como me apretaba tanto y con los años, pues un poco lo parecido a lo que decías tú, me di cuenta que a las chicas en ese momento les gustaba a los chicos que tenían culo y se me pasó la tontería, pero que me tiré un montón de tiempo de mi vida pensando con la... Tengo culo pollo, como si fuese algo negativo y bueno, no sé si es negativo o no, pero eres tú, forma parte de ti, entonces volviendo un poco al tema de el que es alto, quizá le gustaría poder entrar por las puertas sin agacharse. El Entrar en que, Ryanair, por ejemplo. bueno, pues, pues la que tiene el pelo rizado se lo alisa. La Las que que lo tenemos liso, que es lo tenemos rizado. Entonces, creo que esto va mucho más allá de haber podido tener algún tipo de enfermedad o trauma o tal con el hecho de tu cuerpo, porque creo que todos de una forma u otra se nos mueve algo porque creo que en cierto tal, que tú lo vivirás en consulta prácticamente a diario, generalmente queremos lo que no tenemos. Y esto en cuanto al cuerpo creo que es muy típico. Eso es muy típico del cuerpo, pero ahí un poco lo que estábamos hablando antes también tiene que ver mucho con lo que hemos vivido. Entonces, Ya. fijaos, ¿no? El cuerpo, todo lo que se lleva. El tema de la aceptación, lo que queremos no podemos, lo que hemos vivido y no hemos transitado, ¿no? Y es normal que esos conflictos existan, por eso queremos sacar este tema y necesitamos escucharos para luego poder orientaros, porque es un tema que a todos y a todas nos toca y con el que lidiamos bastante a diario, porque luego además el cuerpo está muy relacionado con el tema del mes pasado, el tema del movimiento y también con respecto al tema de la comida. Y ambas son cosas que tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Entonces... Sí, ojo. que creo que ya se van dando cuenta que todos los que siguen más o menos mensualmente la comunidad y van trabajando un poquito, van reflexionando, van dejándose ese espacio para ellos, para conocerse a ellos mismos y tal. Porque todos se dedican tiempo, que ya lo Sí. saben, y se mueven. Yo creo que se están dando cuenta hacia dónde va esto, que no deja de ser hacia uno, saber quién eres, dos, aceptarte y tres, más allá de lo que puedas o no mejorar, saber de qué manera trabajar esas pequeñas parcelas Sí. para ti, no para que te acepte nadie. Pero bueno, oye, o sea, el hecho de que una persona sea más saludable sin obesidad que con obesidad no quiere decir que la persona que tenga obesidad no esté librando una batalla Sí, interna, o y hay sea, gente que con determinado diagnóstico vive en paz y a lo mejor hay gente que normativa que tiene un conflicto que flipas. sí. Entonces, por eso que es cada uno mirar para adentro. Y ya hay una pregunta que me gustaría proponeros, que es, lo dejéis en comentarios, ¿qué parte, ¿no?, de vuestro cuerpo siempre os ha generado más batalla? Nosotros hablábamos del culo, no sé, ellos y ellas, ¿no? ¿Con qué partes siempre han tenido como más lucha? Porque a lo mejor todas las épocas no ha sido igual. Y eso también habla mucho de lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Entonces, oye, saber o que os contestéis a vosotros mismos, ¿no? Con qué parte de vuestro cuerpo, con qué partes habéis estado en conflicto y en guerra. ¿Cuál queréis cambiar? ¿Cuál no queréis cambiar? Incluso, ¿cuál os encanta? Porque eso también pasa. Sí. Y creo que por desgracia muchas veces la parte que nos encanta es la que nos hemos dado cuenta que más le gusta a los demás. Entonces si ahí podéis hacer esa pequeña diferenciación, pues también sería guay. Porque a lo mejor a mí me gusta algo de mi cuerpo. Por ejemplo, yo he visto varias veces a lo largo de mi vida gente con la nariz distinta, grande, lo que sea, que aman su nariz porque ellos sienten que les hacen especiales y generalmente para los demás eres un narizón. Yo recuerdo Antonio Carmona, de Ketama, Sí. que tiene una nariz bastante grande. No sé qué le pasó en la nariz, que le ofrecieron operarse. O sea, tuvo un problema respiratorio y dijeron, oye, te podemos modificar la nariz. Y él dijo, no, no, es que es mi nariz. Y dice, yo sin mi nariz no soy nada, ¿no? Y todo el mundo pues era como, pues señor. Pero él dijo que no, que era su seña de identidad y me pareció súper bonito. Bueno, con Adrian Brody también, ¿no? Es verdad. Que Es verdad. es súper significativo y tal, cuando estoy convencido que quizá en algunos momentos de su vida ha sido el motivo de la Sí. mofa de otros, seguro, 100%. Y es por eso que muchas veces
prácticamente, ¿no? Tenemos la visión de nuestro cuerpo, como has dicho tú, por los comentarios que hemos recibido a nivel exterior, pero si aquí tú y yo y ellos tuviesen que mirar su cuerpo con amor, ¿qué se encontrarían? Yo, antes de cerrarlo, como siempre, voy a contar una cosa última. ¿Tú? Sí, sí. Y es que me estoy acordando que yo he trabajado con niños prácticamente toda mi vida y me encanta. Y claro, trabajar con niños implica que generalmente los niños no tienen ningún tipo de maldad, Mi filtro. pero precisamente por eso también lo dicen todo y sueltan todo lo que piensan, que es genial. Entonces, la experiencia que he tenido de trabajar con niños siempre ha sido la de normalizar lo que piensa cada uno de los demás y compartirlo y entender que eso puede sentarle bien o mal al que lo está recibiendo, pero que no debería por qué pasar nada por compartirlo. Y luego ya gestionar, oye, si no te gusta, no pasa nada. Y recuerdo el último año que trabajé con niños, que tenía un niño de 7 años que tenía una mancha de nacimiento en la mitad de la cara, pero prácticamente toda la cara entera. Y claro, yo pensaba, ostras, este niño se tiene que, o sea, que sentir observado con maldad o sin maldad 24/7. Y lo que me encanta y por lo que lo cuento es porque una de las niñas del grupo al segundo día se acercó a mí y me dijo, Andrés, ¿qué le pasa en la cara? Y yo le dije, no lo sé, acércate tú y pregúntaselo. Es decir, el hecho de que puedas llegar a normalizar algo que objetivamente es raro a base de enfrentarnos a que alguien nos pregunte, a preguntar. Hablo en el contexto niños, que no hace falta ir Sí. por la calle diciéndole a la gente por qué esto, por qué el otro, pero Porque para esa persona también puede estar muy agotador. Pero el final de la historia, que para mí es lo potente, es entender que lo que para el niño en cuestión y el resto de niños era raro los 2 primeros días, en el momento que se habló este tema y el niño dio la explicación de que era una mancha de nacimiento y demás, jamás nunca nadie le vio diferente ni le trató diferente. Se normalizó la situación. Entonces, al final, la relación con el cuerpo no solo es... O sea, yo siempre lo he dicho, yo tengo una oreja más separada que la otra. Yo no me he dado cuenta hasta Y que todo me el lo mundo me dijiste. dice, ¿pero qué dices? Bueno, pues son cosas... Espérate, quédate quieta ahora para que te No, vean. no, sí, Claro. no, que me da igual, o sea, quiero decir que yo lo tengo Ya. asumido y no es un trauma, pero que algo que yo veo todo el rato en fotos, en no sé qué, nadie lo ha visto. Entonces, que no es solo si estoy más gordo o menos o estoy tal, es que al final rasgos de nuestro cuerpo, de nuestra cara, de lo que sea, pues hemos nacido con ellos y no podemos luchar contra ello. Entonces tenemos la obligación, entre comillas, como decías tú al principio, de con ayuda o sin ayuda, si la necesitamos, de buscar ese camino de la aceptación de lo que somos y lo que es inevitable que vamos a ser el resto de nuestra vida. Bueno, a ver, obviamente te puedes operar, está claro, pero que hay ese tipo de conflictos es lo que cada uno... Yo ahí me voy a apalancar en lo que has compartido de los peques, ¿no? De qué bonita es la curiosidad. Y que cuando encontramos, ¿no? Como la explicación de una relación sana con lo que sea, se sana. Se sana y puede haber una paz, una aceptación. Y eso no implica que me siga gustando o no gustando esa parte de mi cuerpo o mi Claro. cuerpo, ¿eh? Pero es como dejo de pelear conmigo. Y eso implica curiosidad y conocerse, ¿no? Y entender por lo que has pasado tú y por lo que ha pasado esa parte de tu cuerpo. Así que os pedimos que nos confeséis, que nosotros nos hemos confesado bastante. Joder. Yo esto es la segunda vez en mi vida que lo digo en público. Bueno, yo te noto ahí un poco movido. Bueno, obviamente es algo que Que me... también gracias, porque también te expones. No, pero es algo que a día de hoy me... Casi que te diría que me gusta tener la oportunidad de compartirlo, porque nunca lo he hecho, salvo hace un año en una cosa muy concreta con unas personas muy específicas, pero es algo que obviamente yo cargo con ello. Y yo, esa sensación, como os decía, esos fantasmas los sigo teniendo. Entonces, no se trata de que yo, por compartirlo,
hay alguien que empatice conmigo o al revés, sino que al final es el hecho de que en mi caso parece que practicar deporte, estar más o menos en forma y demás, es lo mejor del mundo, y como decía antes, absolutamente todo creo que es un arma de doble filo. Y eso ahí, la responsabilidad de cada uno es la de detectarlo y poder trabajarlo, insisto, con ayuda o sin ayuda, pero trabajar esos fantasmillas. Abrazarlos, que al final es eso, el cuerpo al igual que nuestra vida, también se va a mover y también se va a transformar. Y es importante, así que os pedimos que nos digáis cuáles esas partes con las que siempre habéis tenido un poco más de conflicto y a su vez también qué partes son las que más os gustan vuestra. A lo mejor pueden decir, me encanta todo de mí y también queremos leer eso, Ole, que a veces sí, suele sí. pasar eso, de oye, pues he tenido conflicto en mi vida, pero es que ahora estoy en paz y me flipo. Pues eso también se puede. Sí. Así que hoy ya se ha quedado entretenido el tema, ¿eh? Madre mía, estoy hasta sudando. Es un tema profundo que hemos tocado como muchas cosas y probablemente, pues oye, se repita y saquemos más de aquí. Sí. Pero ahí es eso, os queremos preguntar que cómo es la relación que tenéis con vuestro cuerpo. Y nosotros aquí paramos por hoy. Eso. Ya, voy a respirar. Pues nada, la semana que viene, como sabéis, os pasaremos el cuestionario para que cada uno haga ese trabajito suyo interno y seguimos. A tope con ello. Muchas gracias, familia, por estar ahí. Y oye, queremos darles las gracias porque os estamos sintiendo cerquita y se agradece un montón. Sí, y quiero también recordaros que aunque los vídeos en YouTube no los pueden encontrar desde fuera, le podéis pasar el enlace tanto de los vídeos como de la comunidad a todo el mundo que queráis. No, que entren a la comunidad, que no pasen Sí, los meses, quiero que decir entre. que compartan el link y tal de la comunidad, que la comunidad es Está para... abierta, está Eso abierta. es. Pero por cómo estáis y por qué estáis dentro, podéis ver este contenido. Ahí está. Así que, queridos, queridas, feliz semana. Un besito. Ah. Chao.